Buenos días. Siendo las 11 horas del día 5 de diciembre del 2024, el segundo juzgado de trabajo sede Tambo, provincia de Huancayo, procede a instalar la audiencia en el expediente número 01099-2024 sobre despido arbitrario. Este despacho está a mi cargo, siendo el suscrito el juez presente Piero Alejandro Tobar Caso, con intervención del especialista legal Miriam Cueva Ojeda. La presente audiencia será grabada mediante el sistema de videoconferencia Google Meet. Pasamos a la acreditación de las partes. Procedemos a verificar la presencia de las partes. Demandante, identifíquese por favor. Buenas tardes. Perdón, señor juez, buenos días. Soy la representante legal del demandado, del demandante José Carlos Quispe Crisóstomo, identificado con DNI 47654321. Mi nombre es Sáenz Campos Jimena, abogada principal del demandante José Carlos Quispe Crisóstomo, con colegiatura número 854, casilla electrónica 123456. Segunda abogada del demandante, por favor, preséntese. Buenos días, señor juez. Soy Ledesma Suica Micaela Alejandra, coadyuvante del demandante, colegiatura número 162, casilla electrónica 127289. De igual forma, procederemos a verificar la presencia del demandado. Identifíquese, por favor. Muy buenos días, señor juez. Soy la representante legal de la empresa Productos Andinos S.A. con el RUC 2060 21 28 41. Soy la abogada Sosa Montalbán Mariana del Carmen, abogada principal de la empresa demandada, con la colegiatura 145, casilla electrónica 345678. Segundo abogado del demandado, preséntese. Buenos días, señor juez. Soy el abogado Patrick Sánchez Ramos. Soy el abogado coadyuvante del demandado con colegiatura número 647 y con la casilla electrónica 210105. Se deja constancia de que ambas partes se encuentran debidamente acreditadas. Pasamos a los alegatos de apertura. Damos inicio a la etapa de alegatos de apertura. En esta fase, tanto ambas partes como la demandada y demandante tendrán la oportunidad de presentar un resumen de los hechos que consideren relevantes y de la evidencia que se introducirá durante el juicio. Recuerden, eso sí, que los alegatos de apertura no son evidencia, sino un anticipo de lo que cada parte quiere probar. La parte demandante. Conforme, señor juez. Mi patrocinado, José Carlos Quispe Crisóstomo, fue víctima de un despido arbitrario ocurrido el 1 de febrero del año en curso, 2024, el cual se realizó sin causa justificada y sin cumplir con los procedimientos establecidos por la ley. La empresa, al ejecutar esta medida, no permitió que el trabajador tuviera la oportunidad de defenderse adecuadamente ni de presentar pruebas que desvirtuaran la acusación en su contra. Este procedimiento constituye una clara vulneración de los principios de estabilidad laboral y debido proceso, que son garantías fundamentales protegidas tanto por la Constitución Política del Perú como por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Las pruebas presentadas durante el proceso demuestran de manera inequívoca que las imputaciones realizadas contra mi patrocinado carecen de sustento fáctico y legal. No se ha podido probar que el despido estuviera justificado por una falta grave o una violación significativa a las condiciones laborales. De hecho, los dos certificados de trabajo, los registros laborales y los testimoniales desvirtúan las acusaciones presentadas por la parte demandada. Por lo tanto, solicitamos que este tribunal declare la nulidad del despido, dado que fue una medida desproporcionada e ilegal. Asimismo, solicitamos la reposición laboral de mi patrocinado con el reconocimiento de su estabilidad laboral y el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido arbitrario. Además, solicitamos la declaración de nulidad de los actos administrativos relacionados con el despido, así como el pago de costos y costas del proceso, ya que mi representado se ha visto obligado a recurrir a la vía judicial debido a la actitud arbitraria de esta empresa. Bien. Continúe el segundo abogado del demandante, por favor.
Señor juez, quiero hacer hincapié que en el despido de mi patrocinado no solo se vulneran los derechos laborales fundamentales, sino que también compromete seriamente el respeto de las garantías constitucionales que protegen a los trabajadores en el ámbito de su relación laboral. El derecho a la estabilidad laboral es un pilar en el ordenamiento jurídico peruano, ya que reconoce expresamente por la Constitución y debe ser respetado en todas las circunstancias. Este acto de despido no solo afectó a los derechos laborales del demandante, sino que también puso en riesgo el principio del debido proceso, ya que se le negó la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa de un procedimiento administrativo de despido. Este tipo de acciones no solo infringe la ley, sino que también socavan la confianza de los trabajadores en la justicia y la seguridad de sus derechos. La estabilidad laboral no solo es un derecho eh, meramente formal, sino un derecho esencial para que el trabajador pueda desarrollarse de manera plena y segura en su puesto de trabajo. Por todo lo expuesto, insisto que la necesidad de rectificar este acto ilegal, mediante la reposición inmediata de mi patrocinado a su puesto de trabajo, con el reconocimiento pleno de sus derechos a la estabilidad laboral y la correspondiente pago de sus salarios caídos. Bueno, procede el abogado principal de la parte demandada. Conforme, pues, señor juez, la empresa ya indica que José Carlos Crisóstomo, debido a la existencia de faltas graves cometidas justamente por el desempeño dentro de la empresa. Este despido se basa en los términos establecidos en el artículo 25 del decreto legislativo número 728, que regula justamente las causales de despido en el ámbito laboral. Según esta normativa, el incumplimiento de este señor fue grave debido a las obligaciones laborales que justamente se le pedía dentro de la empresa. Asimismo, constituye una de las causales válidas para la determinación relacionada justamente a lo que es el centro laboral. En este caso, se ha demostrado que el señor Quispe incurrió a reiterados incumplimientos de sus obligaciones, los cuales afectaron directamente a la operatividad en lo que es la parte productiva de la empresa. Justamente la empresa, para justificar estas faltas por parte del señor Quispe, inició el proceso de supervisión y evaluación del cumplimiento justamente de cada uno de sus labores dentro de la empresa, lo cual culminó con la decisión de dar por terminada la relación laboral que teníamos con el señor Quispe, de acuerdo con lo estipulado a la ley. Este acto no fue arbitrario ni juzgado, hay que tenerlo en cuenta, sino que se presentar hechos verificados y objetivos que comprometen el cumplimiento de tareas asignadas al señor Quispe dentro de por lo tanto, solicitamos que se tenga en cuenta que la empresa actuó dentro de los derechos conforme a las disposiciones legales vigentes y que la medida adoptada fue legítima, basada en el proceso de respetar la normativa laboral. Solicitamos que el tribunal declare la legalidad del despido y se desestime la demanda interpuesta por el demandante. Bueno, continúe el segundo abogado del demandante, por favor. Señor juez, el despido del señor José Carlos Quispe Crisóstomo fue resultado de un informe de supervisión interna realizado por la empresa, en el cual se evidencia un incumplimiento reiterado de órdenes de una negligencia que afectó de manera significativa la producción y operaciones de la empresa. Este informe documentó las diversas oportunidades en las que el trabajador no cumplió con las directrices que se le asignan, lo cual no solo violó las normas internas de la empresa, sino que también comprometió la eficiencia de los procesos de trabajo.
La medida adoptada por la empresa no fue arbitraria. La empresa actuó con buena fe, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad en todo momento. En lugar de optar por una sanción menos drástica, la empresa llevó a cabo un proceso de revisión detallada de los hechos y después de evaluar la gravedad de las faltas cometidas por el señor Quispe, determinó que el despido era la única medida apropiada para salvaguardar no los intereses de la empresa. Es importante señalar que la empresa cumplió con el procedimiento legal de despido, garantizado el debido proceso y brindando al trabajador la oportunidad de defenderse. El proceso de despido fue transparente y respetó los principios de buena fe y razonabilidad que deben guiar las relaciones laborales, lo que demuestra que la decisión tomada fue justificada y proporcional a los hechos ocurridos. Por ello, solicitamos que se rechace la demanda presentada por el demandante, ya que el despido fue legal, basado en un informe de supervisión válido y en el cumplimiento de la normativa laboral vigente. Bueno, gracias. Antes de proceder, invitamos a ambas partes a conciliar. Insto a ambas partes a poder o explorar la posibilidad de una conciliación, teniendo en cuenta la naturaleza de la relación laboral previa. Considero prudente instar a las partes a valorar un proceso de conciliación que permita alcanzar una solución equitativa y preservar la buena fe entre ambas. A ver. Señor juez, mi patrocinado está dispuesto a conciliar siempre y cuando se contemple la reposición laboral como parte del acuerdo. De no ser así, no estamos llanos a conciliar. Señor juez, la no es viable, ya que el despido está plenamente justificado, como ya Bueno, entonces queda registrada el acta de negativa de una o ambas partes a alcanzar una conciliación. Ante ello, este tribunal declara agotada dicha etapa y dispone a proceder con el desarrollo del proceso conforme a lo establecido en la normativa aplicable. Pasamos a la etapa del sancionamiento procesal. ¿Existen excepciones procesales o defensas previas que alguna de las partes desee plantear en este momento? En caso afirmativo, solicito que sean expuestas de manera clara y fundada para su correspondiente análisis. Señor juez, no tenemos excepciones procesales que presentar. Tampoco tenemos excepciones, señor juez. Bueno, entonces este tribunal declara válida la relación jurídica procesal entre las partes. En consecuencia, se tiene por procurada la posibilidad de formular nuevos cuestionamientos procesales. Procederemos al desarrollo del proceso conforme al orden establecido. Procedemos a las excepciones procesales o defensas previas. Acá se concede el uso de la palabra a la defensa técnica del demandado, para que de manera fundada proceda a sustentar la excepción de falta de legitimidad activa planteada. Asimismo, solicita que se limite el marco de los hechos y el derecho aplicable a esta cuestión preliminar. Abogado del demandante. invocamos a la excepción de la falta de la legitimación activa del demandante, el señor José Carlos Quispe Crisóstomo, por los siguientes fundamentos. En primer lugar, sostenemos que no existe un vínculo laboral vigente entre las partes al momento de la presentación de la demanda. Asimismo, el contrato de trabajo que el demandante pretende utilizar como base para su reclamo estaba justificado con condiciones específicas, las cuales fueron debidamente estipuladas y aceptadas por ambas partes. Asimismo, dichas condiciones, entre las que se incluye la ejecución satisfactoria de ciertas tareas y el cumplimiento de normas internas de la empresa, no fueran cumplidas por el señor Quispe,
de manera adecuada. Asimismo, la terminación de dicho contrato fue producto de un acto legítimo por parte de la empresa. Los amparamos en el marco de las facultades legales como empleadores, conforme al estipulado en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competencia Laboral, y en que cabe señalar que la carta de despido emitida por la empresa no constituye un reconocimiento de una relación laboral vigente para afectar este proceso, sino que es una formalidad derivada de las obligaciones del empleador al dar por concluido justamente el contrato con el señor Quispe. Esto no habilita al demandante a actuar como parte legitimada en este proceso, ya que su condición como trabajador cesó de manera legítima y justificada, justamente cuando la empresa realizó la vigilancia de sus labores. Por lo tanto, sostenemos que el señor Quispe no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 424 del Código Procesal Civil para ser considerado como parte legítima dentro de este proceso que estamos realizando, al no tener derecho subjetivo o interés jurídicamente protegido que le habilite para accionar justamente esta instancia que tenemos. Conforme al procedimiento establecido, se otorga el uso de la palabra a la parte demandante para absolver la excepción planteada por la parte demandada. Se solicita que fundamente su posición de manera clara y conforme a derecho, limitándose a los hechos y argumentos jurídicos relevantes para esta cuestión. Abogado del demandante. Señor juez, la legitimidad activa de mi patrocinado está plenamente acreditada a través de las pruebas documentales que hemos presentado en este proceso. En primer lugar, hemos incorporado el contrato de trabajo debidamente firmado por ambas partes, tanto el empleado y el empleador, que estuvo vigente al momento en que se produjo el despido. Este documento no solo demuestra la existencia de una relación laboral formal y regulada, sino que también refleja los derechos y obligaciones asumidos por partes, así como la condición bajo las cuales mi patrocinado es compatible con sus funciones. Por otro lado, tenemos los certificados laborales emitidos por la demandada a lo largo de la relación laboral, constituyéndose pruebas adicionales de la existencia y continuidad de dicho vínculo. Estos certificados contienen información clave sobre el desempeño laboral del señor Quispe, mi representado, lo que no solo refuerza la legitimidad de su condición como trabajador, sino que también evidencia su compromiso y cumplimiento de las funciones asignadas. Por lo tanto, la documentación presentada constituye un cuerpo probatorio sólido que valida la posición del demandante como parte afectada por la decisión arbitraria e ilegal de la demandada. Solicitamos al tribunal que valore estas pruebas en su conjunto, reconociendo la legitimidad activa de mi patrocinado en este proceso. Pasamos con el abogado coadyuvante. Señor juez, a lo expuesto por mi colega debo agregar que la carta de despido presentado por la propia demandada constituye una prueba contundente y categórica que confirma el reconocimiento de la relación laboral por la parte de la empresa al momento de tomar la decisión de desvinculante al señor Quispe. Este documento no solo confirma que la existencia del vínculo laboral formal, sino que además establece que fue la demandada quien de manera unilateral y sin causa justificada decidió interrumpir dicha relación. Es importante resaltar que esta carta es un elemento probatorio clave en el marco de este proceso, ya que evidencia de manera directa el ejercicio del acto de la potestad disciplinaria por parte de la empleadora. Sin embargo, dicho acto no solo se encuentra sustentado en una causa justa, tal como lo exige el artículo 31 de la Ley
de productividad y competencia laboral, lo que configura un despido arbitrario. Bueno, entonces pasamos a la resolución sobre las excepciones procesales, donde ese tribunal resuelve declarar infundada la excepción de falta de legitimidad activa planteada por parte de la demanda. Tras analizar los argumentos expuestos por ambas partes y verificar los documentos aportados, se concluye que el demandante cumple con los requisitos legales establecidos para actuar en el presente proceso. En consecuencia, se dispone la continuidad del procedimiento conforme al estado procesal. Continuamos con la relación jurídica procesal válida. Asimismo, ese tribunal, tras verificar que concurren los elementos esenciales que configuran una relación jurídica procesal válida entre las partes, declara su validez. En consecuencia, se ordena continuar con el desarrollo del proceso según lo previsto en la normativa procesal aplicable. En la invitación de proponer puntos controvertidos, es la invitación con el fin de delimitar los aspectos que requieren resolución en esta instancia. Se invita a las partes a proponer los puntos controvertidos del litigio, ¿no? Comenzaremos con el demandante. Abogado del demandante. Como les venía diciendo, en esta parte solo es la invitación a proponer puntos controvertidos. Y comenzamos con el abogado del demandante, por favor. Que el juzgado los determine, señor juez. Está bien. El abogado del demandado. Que el juzgado lo determine, señor juez. Continuamos. Ahora pasamos a la fijación de puntos controvertidos. Con el fin de delimitar ya los aspectos que requieren resolución en esta instancia, se va a invitar a las partes a proponer los puntos controvertidos del litigio. Ahora sí, de manera clara, comenzaremos con la parte del demandante, por favor. Bien, señor juez. Proponemos como puntos controvertidos, punto número 1, si el despido del demandante fue arbitrario. Y punto número 2, si se vulneraron los principios de estabilidad laboral y debido proceso. Señor juez, estamos de acuerdo con los puntos controvertidos propuestos por la parte demandada y solicitamos agregar si las faltas graves imputadas del demandante justifican el despido. Bueno, entonces queda fijado los puntos controvertidos. Como es punto número 1, determinar si el despido del demandante se realizó sin causa justa, según lo previsto en la normativa laboral aplicable. Punto número 2, evaluar si se produjo una vulneración de los derechos laborables del demandante, incluyendo, detallar derechos específicos, si se aplica. Y punto número 3, establecer si se corresponde la reposición en el puesto de trabajo del demandante o si se procede a otra medida compensatoria. En la sustentación de los puntos controvertidos. Pasamos a la fijación de hechos no controvertidos, donde conforme a la información presentada por las partes y los documentos aportados, se fijan los siguientes hechos como no controvertidos, los cuales se consideran establecidos para efectos del presente proceso y no serán objeto de discusión en las etapas subsiguientes del juicio, ¿no? Punto número 1, el demandante fue contratado el 30 de mayo del 2023. Punto número 2, se desempeñaba como empaquetador de galletas. Y punto número 3, fue despedido el 1 de febrero del 2024. La parte, por favor. Estamos de acuerdo, señor juez. Estamos de acuerdo, señor juez.
Sigamos. Sigamos con el saneamiento probatorio. ¿En alguna de las partes desea plantear tachas u oposiciones en relación con los medios probatorios aportados al proceso? Se ruega a las partes que fundamentaron sus objeciones conforme a lo dispuesto en la normativa procesal vigente. La parte, por favor. No tenemos tachas, señor juez. Tampoco tenemos tachas, señor juez. Continuando entonces. En virtud de la documentación presentada, se admiten los medios probatorios documentales de ambas partes. Con ello, el proceso probatorio queda saneado, lo que permite continuar con el trámite del proceso en las siguientes fases establecidas. Continuando en la presentación de tachas u oposiciones. El demandado ha formulado una tacha en relación con las pruebas documentales presentadas por el demandante. Se va a conceder la palabra al demandado para que proceda a sustentar la impugnación exponiendo los argumentos y fundamentos que le respaldan. Abogado del demandado, por favor. Fundamentamos que las pruebas presentadas son improcedentes por la falta de pertinencias. Señor juez, interponga la tacha contra los certificados evaluados laborales presentados por el demandante. Argumentamos que estos documentos carecen de autenticidad y que ya no han sido emitidos ni afirmados por personal autorizado de nuestra empresa. Solicitamos que sean excluidos como medio probatorio por no cumplir con los requisitos legales. Además, señor juez, dichos documentos no han sido acompañados de una certificación oficial o legalización que respalde su validez. Consideramos que su incorporación podría distorsionar la valoración probatoria del caso. Correcto. Entonces, se concede la palabra al demandante para que exponga sus fundamentos y justificaciones que permitan absolver la tacha presentada por la parte demandada, ¿no? En relación con los medios probatorios aportados. Abogado del demandante. Bueno, señor juez, vamos a argumentar que las pruebas cumplen con los requisitos legales. Nos oponemos categóricamente a la tacha planteada por la parte demandada, ya que carece de fundamento jurídico suficiente para desestimar las pruebas presentadas. Los certificados de evaluación laboral que hemos incorporado al proceso no solo forman parte integral del expediente laboral interno del señor Quispe, sino que además han sido emitidos por la propia empresa exigida durante el periodo de relación laboral. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de un requisito ilegal? Por otro lado, estos documentos cuentan con sellos oficiales y firmas válidas, las cuales no han sido cuestionadas hasta el momento en cuanto a su autenticidad o procedencia. En consecuencia de esto, cumplirá con los requisitos establecidos en el artículo 188 del Código Procesal Civil, que regula los medios probatorios, dado que dichos certificados tienen una conexión directa con los hechos que se discuten en este proceso. Resulta claro que son pertinentes y útiles para aclarar los puntos controvertidos relacionados con la estabilidad laboral y el desempeño de demandante, en este caso mi patrocinado. Por estas razones, solicitamos a este honorable tribunal que rechace la tacha interpuesta y permita la valoración de estas pruebas, ya que consideramos esenciales para el desarrollo del proceso y para garantizar una resolución justa y equitativa. Señor juez, además de lo expuesto por mi colega, debo destacar que los certificados de evaluación laboral han sido presentados en formato de copias certificadas, por los cuales han sido debidamente verificadas por un notario público, conforme a lo establecido en el artículo 245 del Código Procesal Civil. Está certificado notarialmente y acredita su autenticidad. Asimismo, los certificados aportan información relevante sobre el desempeño laboral del señor Quispe y contribuye un elemento clave para determinar la improcedencia del despido y la afectación a sus derechos laborales. Según el principio de amplitud y probatoria,
recogido en el artículo 194 del Código Procesal Civil. Este sentido de la tacha planteada por la demandada es un intento de desestimar las pruebas válidas que no solo cumplen con los requisitos formales. Solicitamos que se desestimen las tachas y que los documentos se mantengan como partes del expediente probatorio. Correcto. Entonces pasemos a la discusión sobre las tachas. Tras el análisis de la tacha presentada por la parte demandada, este tribunal resuelve declarar inválida, considerando que no existen elementos suficientes para desvirtuar la validez de los medios probatorios presentados. En consecuencia, se admite la totalidad de las pruebas ofrecidas por el demandante. Pasando a la admisión de medios probatorios, en virtud también a lo expuesto por ambas partes, se resuelve admitir los medios probatorios ofrecidos por ambas partes, consistentes en los documentos relativos al contrato de trabajo y de la carta de despido. Estos serán considerados en la fase correspondiente del proceso. Pasamos al juicio anticipado. Y como vamos viendo, en virtud de que las pruebas documentales ofrecidas son suficientes para el esclarecimiento de los hechos y no requieran práctica de pruebas adicionales, el juzgado procede a la celebración del juicio anticipado, conforme a las normas procesales aplicables. Y en los alegatos de clausura, conforme al orden procesal, procedemos a la fase de alegatos de clausura, que se concede el uso de la palabra al abogado principal del demandante para que inicie la exposición de sus argumentos finales. Por favor. Señor juez, el despido del señor Quispe fue arbitrario, carente de fundamento y ejecutado en contravención de los derechos que la legislación laboral peruana garantiza a todo trabajador. Durante el proceso, hemos demostrado de manera clara que las imputaciones que sirvieron de base para la desvinculación no solo son falsas, sino que también carecen de sustento probatorio. No existe evidencias fehacientes que acrediten una falta grave que justifique el despido, como lo exige el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Además, se vulneraron derechos laborales fundamentales, tales como el principio de estabilidad laboral contemplado en el artículo 27 de la Constitución Política del Perú y el derecho al proceso en procedimientos sancionadores. En este caso, mi patrocinado no fue debidamente notificado de los cargos en su contra, ni se le brindó la oportunidad de ejercer plenamente su defensa, lo cual constituye una grave afectación a los principios básicos de justicia. Por estas razones, solicitamos que se declare fundada la demanda, se reconozca la arbitrariedad del despido y se ordene inmediatamente la reposición del señor Quispe a su puesto de trabajo. Asimismo, se pide el pago de costas y costos de los derechos laborales devengados que correspondan y el pago de costas y costos del proceso. Señor juez, queremos subrayar que este acto de despido vulnera principios esenciales que deben regir las relaciones laborales en nuestro país. La estabilidad laboral es uno de los derechos fundamentales que busca proteger al trabajador de actos arbitrarios y por parte del empleador. Al vulnerar este derecho no solo se afecta a mi patrocinado, sino que también se atenta contra el marco de justicia social que deben guiar las decisiones laborales. Este tribunal tiene la oportunidad de restituir la justicia y afirmar que las decisiones laborales deben basarse en razones objetivas, fundadas y respetuosas de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, solicitamos que se declare fundada la demanda de todos los extremos. Bueno, continuando. Continúa el abogado principal de la parte demandada con sus argumentos finales, por favor. Señor juez, las pruebas documentales y testimoniales presentadas a lo largo de este proceso confirman de manera irrefutable que el señor Quispe
incurrió en incumplimientos graves que justificaron justamente plenamente la decisión de su despido. El artículo 25 de la Ley de Productividad y Competencia Laboral establece de manera taxativa las causales de despido por las faltas graves, y hemos demostrado que las acciones del demandante se encuentran claramente en estas disposiciones legales. Además, el empleador actuó en el marco de las facultades legitimadas, cumpliendo en el procedimiento establecido en el reglamento interno y las normas laborales. Le otorgamos al trabajador las oportunidades correspondientes de justamente de responder a las imputaciones, y la falta de justificación de los hechos denunciados confirman la gravedad de sus incumplimientos. La empresa tiene el derecho y el reconocimiento por la ley de salvar su organización y organización y disciplina frente a conductas que comprometan su operatividad. Por lo tanto, llegamos a solicitar que el tribunal que llegue a declarar infundada la demanda y que se reconozca la validez de las decisiones adoptadas por mi representada en estricto cumplimiento de la normativa laboral. Señor juez, queremos enfatizar que la legitimidad de las decisiones adoptadas por mi patrocinada no solo se fundamenta en la normativa laboral vigente, sino también en el principio de proporcionalidad. Los actos del señor Quispe representaron un incumplimiento que afectó la confianza y el desarrollo normal de las actividades empresariales. Frente a ello, la desvinculación no fue un acto arbitrario, sino una medida necesaria para garantizar la correcta operatividad de la empresa. Reiteramos nuestro pedido de que se declare infundada la demanda, ya que las pruebas son contundentes y no dejan lugar a dudas sobre la justificación del despido. Además, solicitamos que este tribunal reconozca que el empleador actuó dentro del marco de sus derechos legítimos. Bueno, ambas partes han presentado pruebas y sus hechos, así también como sus últimos argumentos finales. Y este tribunal resuelve declarar fundada la demanda presentada por la parte demandante, en virtud de que el despido se considera arbitrario. Y asimismo se ordena, por tanto, la reposición del demandante en su puesto de trabajo, y se reconoce la ilegalidad de la decisión de despido. En la consulta sobre los medios impugnatorios, las partes interpondrán medios impugnatorios o se reservarán el derecho a hacerlo por escrito. Ambas partes. Nos reservamos el derecho, señor juez, disculpe. Nos reservamos el derecho, señor juez. Bueno, entonces continuando con el principio de contradicción. Como bien sabemos, durante todo el proceso se ha respetado el principio de contradicción en ambas partes. Para finalizar y concluir esta audiencia, ¿hay una pregunta más o algo que desean agregar o ajustar ambas partes? No, señor juez. No, señor juez, eso sería todo. Muchas gracias. Entonces se declara por concluida esta audiencia. Gracias.